Bienvenidos. Hoy aprenderemos a cómo medir tensión. Cabe hacer notar que es muy común expresarnos de manera equivocada cuando decimos voy a medir voltaje. Lo que en realidad hacemos es medir tensión y utilizamos el voltaje como unidad de medida. ¿Para qué? Para medir la fuerza con la que fluyen los electrones a través del circuito. Habiendo aclarado el concepto, empecemos. Paso número 1. Posicionar el selector en el rango de voltaje de corriente continua y en la escala de 20 voltios. Ahora está en el rango de resistencia. Giramos hasta el rango de voltaje de corriente continua y en la escala de 20 voltios, porque nuestra batería es de 12 voltios y tiene que ser menor a la escala elegida. En caso de que la batería fuese de 24 voltios, entonces la escala de 20 no me sirve. Debo posicionar en el inmediato superior, es decir, en 200 voltios. Paso número 2. Verificar que los chicotillos estén en su posición correcta. Positivo está muy bien, negativo en coma. Paso número 3. Verificar que el circuito esté energizado. Veamos. Está conectado al borne positivo de batería, llega al interruptor, pasa a la bombilla y retorna al negativo de batería. Pero no está encendida la bombilla. Es porque el interruptor está en la posición de off, circuito abierto. Movemos a la posición de on para cerrar circuito. Enciende la bombilla. El circuito está energizado. Paso número 4. Debemos pinchar con los chicotillos del multímetro a los extremos de la bombilla en paralelo. ¿A qué nos referimos cuando decimos que la conexión debe realizarse en paralelo? El concepto nos dice que se debe conectar dos o más consumidores a una misma línea de la fuente de alimentación de tal manera que haya más de una trayectoria para el flujo de corriente. Interpretemos. La corriente sale de la fuente de alimentación, pasa por el interruptor y llega hasta este punto de empalme, de donde se derivará hacia el voltímetro y al mismo tiempo hacia la bombilla. Pasará por el filamento y saldrá por su negativo. De la misma manera, el voltímetro encontrará su salida en este punto de empalme para retornar al negativo de batería. Entonces, al estar conectado el multímetro en paralelo a la bombilla, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es medir la fuerza con la que fluyen los electrones a través de la bombilla. Comprobemos. Antes de realizar la medición, verificar cuánto voltaje tiene la batería. 12.36 voltios. Es decir, que la batería entregará la corriente eléctrica con una fuerza de 12.36 voltios. Veamos con qué fuerza llega hasta la bombilla. Ahora energicemos el circuito. Y midamos con cuánta fuerza fluyen los electrones a través de la bombilla. 12.30 voltios. Es decir, que la fuerza ha reducido en esta parte del circuito al pasar el flujo de corriente. De esta manera medimos la tensión de corriente continua. Gracias por su atención y será hasta la próxima.